Soy María Elisa Velázquez Gutiérrez, investigadora de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y mis temas de investigación han sido desde hace 25 años afrodescendientes en el pasado y presente de México. Bueno, los primeros africanos que llegan a México, a la entonces Nueva España, son los que vienen justamente en las tropas de Hernán Cortés. Uno de ellos ha sido famoso, fue Juan Garrido o Juan Cortés, no estamos seguros, y forma parte de las huestes de conquistadores que incluso entran a Tenochtitlan con la toma, con el encuentro con Moctezuma. Hubo muchos africanos libres y esclavizados que vinieron con las huestes de españoles y muchos de ellos incluso recibieron pagos, encomiendas, bienes por haber servido en la conquista. Pero digamos que la llegada importante de personas desde África fue la que se dio a partir de 1580 y hasta 1650 con la unión de los reinos de Castilla y de Portugal, de España y Portugal, y son las personas esclavizadas que llegan a partir de este periodo, finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII y todavía en el XVIII. ¿De dónde vienen estas miles de personas que se han calculado, alcanzan un número aproximado de 250,000, otros dicen que menos, otros investigadores dicen que más, sin contar con aquellos que llegaron de contrabando, porque es difícil calcularlo? Ellos vienen fundamentalmente de tres regiones de África, que son la región de Senegambia, en África Occidental, que son mandingos, son wolofs, son algunos bereberes de la parte de Guinea. Otros, y la mayoría, digamos, vienen de África Central, del Congo, de Angola. Son personas pertenecientes a las lenguas bantús, a los grupos bantús, que tienen varios idiomas, y también llegan a venir personas de África Oriental, de la zona de Madagascar, y llegan a partir del comercio de la zona de la región del Mar Índico y llegan por el puerto de Acapulco. La mayoría de estos africanos esclavizados, mujeres, hombres y niños, llegan por el puerto de Acapulco, que era el puerto oficial para la llegada de cualquier tipo de mercancía. También llegan por Acapulco algunos con la nao de China, que llegaba una vez al año, y algunos llegan después por Campeche, que se autoriza la entrada, y otros por alguno de los puertos del norte. Entonces, así comienzan a llegar, decíamos, alrededor de 250,000 personas de manera legal, digamos. ¿Para qué? Para desarrollar empresas de los nuevos intereses de los colonizadores, que son fundamentalmente la minería, las haciendas cañeras, la ganadería. Hay que recordar que en el México prehispánico no se conocía el ganado, no había caballos. Los africanos del norte y los europeos, por supuesto, conocían el ganado, entonces ellos fueron muchas veces la mano de obra privilegiada para llevar a cabo estas actividades, y las mujeres también trabajan en actividades agrícolas y sobre todo en el servicio doméstico, ¿no? Como nodrizas, como cocineras, como encargadas de cuidar a la gente grande, a los enfermos, ¿no? Que eran trabajos también pues muy importantes, como siguen siendo hoy en día. ¿Por qué llegan? ¿Por qué llegan africanos a la Nueva España? Había un porcentaje muy importante de indígenas que sufren una caída demográfica muy severa, casi del 90-98%. Se prohíbe esclavizar a los indígenas después de todos los alegatos y las polémicas, sobre todo de la defensa de los dominicos, y se decide entonces que los únicos esclavizados podían ser los africanos o los indígenas si eran esclavizados o si eran conquistados en guerra justa. Esto quiere decir cuando no aceptaban, ¿no? La sumisión, el sometimiento.
Entonces así ellos quedan como, digamos, las víctimas de la esclavización para el trabajo que se tiene que desarrollar en la Nueva España. Llegaban por estos puertos, luego eran muchos trasladados a la Ciudad de México, otros se quedaban en las regiones y de ahí eran trasladados a prácticamente todas las regiones de la Nueva España. Entonces encontramos africanos y africanas en todo México, en el norte, en el sur, en el centro, o sea, en toda la zona del Bajío hay africanos para trabajar las mineras. Encontramos africanos en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Yucatán, en Chiapas, en Hidalgo. Digamos, no hay estado en México que no haya recibido africanos. Aguirre Beltrán, que es uno de los pioneros en este tema, demostró a través de un trabajo muy arduo demográfico sobre las poblaciones en México que los africanos y afrodescendientes ocuparon casi durante todo el periodo colonial el segundo lugar más importante de población. Por supuesto, siempre fueron los indígenas en un porcentaje muy alto, pero después el segundo lugar fueron los indígenas. Fueron casi en todas las regiones y casi en todas las épocas más que los europeos, ¿no? Por lo menos hasta el siglo XVIII. Entonces, por eso cuando dicen la tercera raíz, yo digo, pues no necesariamente, fueron la segunda y muchas veces la primera, porque en regiones como la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en regiones como Veracruz, pues también existieron muchísimos africanos. ¿Qué pasó con ellos? Llegaron esclavizados, la mayoría de ellos, pero con el tiempo muchos lograron obtener la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos qué pasó durante la época colonial? ¿Por qué no vemos esta separación y esta segregación como en otros países? ¿Por qué no son tan visibles por sus rasgos físicos y por su color de piel los afrodescendientes en México? Por varias razones históricas. Llegan en la época colonial. Primero, nunca está prohibido tener relaciones mixtas entre grupos. La Iglesia Católica nunca prohíbe los matrimonios mixtos. Es cierto que da bandos y hace sugerencias y hay un montón de prejuicios sociales, pero nunca hay una ley que lo prohíba. De hecho, hay un sacramento que obliga o que si no obliga, por lo menos es muy firme en el sentido de que tiene que haber libertad para escoger el cónyuge. Entonces, muchos africanos y africanas, pero en este caso africanos esclavizados, tienen relaciones con indígenas libres, y esto es lógico. La esclavitud se heredaba a través del vientre materno, entonces las esclavas africanas o afrodescendientes daban a luz hijos o hijas esclavizados, mientras que las indígenas no. Entonces los africanos quieren también tener hijos libres y empiezan a tener muchas relaciones formales e informales. Hay que recordar que durante el periodo colonial mucho del mestizaje o de la convivencia que tuvimos entre grupos se hizo fuera del matrimonio, ¿no? Y eso también lo han revelado historiadoras como Pilar Gonzalo y como Solange Alberro. Entonces empiezan muchos de ellos a nacer libres y a tener mejores condiciones de vida. Entonces tenemos ejemplos que han documentado muchos historiadores sobre este tema de afrodescendientes libres que tienen mejores condiciones de vida. Muchos de ellos son arrieros, conocen todo el territorio novohispano. Era muy importante ser arriero en esa época. Era, además, tener mulas y transporte para el comercio, pues posibilitaba conocer las zonas y tener relaciones con muchos grupos. Otros también trabajaban en distintos oficios de los gremios, eran pintores, eran sastres, talabarteros, cocheros, en fin, a pesar de que los bandos decían que no podían en muchos oficios haber negros e indígenas o indios, entraban a estos gremios. Entonces tenemos ejemplos maravillosos, uno que siempre cuento es el de Juan Correa, un pintor mulato muy importante a finales del siglo XVII, principios del XVIII, que dio a conocer la doctora Elisa Vargas Lugo, una investigadora muy importante, muy famosa de la UNAM, que Juan Correa era un mulato, era hijo de Pascuala de Santoyo, posiblemente exesclava, y de un criollo,
Y Juan Correa tuvo una posición económica muy destacada, hizo pinturas para todo el territorio novohispano. La sacristía de la Catedral Metropolitana comparte la pintura con Villalpando, otro pintor famoso de la época, y Juan Correa llega a ser veedor de su gremio, que era un cargo muy importante en la época. Al mismo tiempo, cuando vemos la vida de Juan Correa, vemos que Juan Correa tuvo una esclava a su servicio, y al mismo tiempo vemos que su familia recolecta dinero para conseguir la libertad de su sobrina y de su cuñada. Es decir, ¿qué nos refleja toda estos documentos y esta información? Que los africanos y afrodescendientes no fueron un grupo homogéneo. O sea, no podemos tener este sinónimo de africanos, negros y esclavizados. En la Nueva España hubo oportunidad de que estas personas obtuvieran su libertad y que consiguieran mejores condiciones de vida. Y también esto explica que en el fenotipo, en los rasgos físicos, en el color de piel, no sea tan evidente la herencia africana como en otros países. También hay que tener en cuenta que a Cuba llega la mayoría de las personas esclavizadas siglo XVIII, siglo XIX, lo mismo a Brasil. Además, bueno, a Brasil llegan 4 millones. Entonces, digamos que la dinámica de la época colonial muestra esta complejidad de la actuación y de la presencia de los afrodescendientes. Hay muchos mitos y estereotipos alrededor de lo que fue la época colonial. Primero se piensa que es un solo bloque, y hay que recordar que hay siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y pasan muchas cosas, cambian coronas, cambian imperios, cambian formas de pensamiento. Entonces, por lo menos hasta el siglo XVIII no había tantos prejuicios y tantos estereotipos que hicieran imposible que se salvara, como dicen en la época, el problema del color. Si no, no se explicaría que Juan Correa llegara a ser veedor de su gremio, que muchos mulatos tuvieran posiciones importantes. En Morelia, por ejemplo, gran parte de los mulatos fueron arquitectos. Las edificaciones que vemos en la ciudad de Morelia fueron planeadas por arquitectos mulatos. Y no se diga de la parte económica. Siempre que hablamos de africanos y afrodescendientes, pensamos en música, en baile y en ritmo. Y es cierto. Eso es importante porque es una herencia cultural fundamental, pero no solo esa. Los africanos participaron con su trabajo cotidiano, económico, social, cultural. Y tenemos casos tan destacados como el mismo Vicente Guerrero, ¿no? Que se ha comprobado, hay evidencias de que Vicente Guerrero fue un mulato, y que llegó a ser segundo presidente de México. Entonces esto nos muestra las posibilidades de ascendencia social y económica de estos afrodescendientes, por lo menos hasta ciertos periodos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos resumir de la presencia de los afrodescendientes en la época colonial? Por supuesto que hubo una llegada importante de personas desde África, que no entenderíamos la sociedad novohispana sin la presencia de estos miles de africanos y afrodescendientes, que fueron fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural, y también que a partir de finales del 18 su presencia y su importancia comenzaron a ser silenciadas y negadas. Entre otras cosas, por el desarrollo del racismo, de las ideas racistas, que justamente vincularon la pertenencia a un color de piel, a una cultura, con un problema de superioridad e inferioridad, que eso es finalmente el racismo. Entonces, eso empieza a aparecer en México a mediados del siglo XVIII, se desarrolla a lo largo del siglo XIX, y entonces la presencia de los afros empieza a ser negada, empieza a ser silenciada. Hoy en día, pues, después de tantos siglos, seguimos viendo la vitalidad de las poblaciones afrodescendientes en casi todas las regiones de México, especialmente en zonas que por distintas circunstancias quedaron históricamente más aisladas, como la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca,
pero obviamente no podríamos, insisto, entender esta sociedad sin la presencia afrodescendiente. Y con esto acabo, y también con la resistencia y con la lucha de estas miles de personas esclavizadas que desembocaron muchas de ellas en situaciones como la que vivió Yanga en Veracruz, que fue un gran líder que escapó de la esclavitud y que fundó un palenque cercano a Córdoba, que hoy es la población de Yanga, ¿no? Entonces, todos estos contrastes tiene la presencia afro en la historia de México.